escuchan, jóvenes? Sí, Sí, se doctora, escucha. se lo escucha. Bueno, entonces, miren, este es un tema que ustedes ya lo vieron en Introducción a la Salud Pública y en Pública 1. Solo vamos a hacer un recordatorio. Este tema de epidemiología vamos a enfocar dos módulos de la OPS, ¿verdad? El módulo 2 y el módulo 4. Esos módulos, el contenido de esos módulos, ustedes los encuentran ahí en internet, ¿verdad? En la página de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, el módulo 2 y el módulo 4. En el módulo 2 es un repaso de lo que ustedes ya vieron en las otras clases, y el módulo 4 es vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con la definición de epidemiología. Creo que de epidemiología sí hay una guía subida, pero si no la hay, entonces vamos a ir dictando las preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué es epidemiología? Entonces, como ustedes pueden ver, el término significa etimológicamente del griego epi, que significa arriba o alrededor, ¿verdad? Y demos significa pueblo, y logos, estudio o tratado. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, epidemiología es el estudio de la y distribución de los eventos de salud y de sus determinantes en las poblaciones humanas, y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los problemas de salud, ¿verdad? Vamos a desglosar este concepto. Bueno, no vamos a llamar enfermedad, sino que vamos a llamar eventos de salud. Un evento de salud no necesariamente es una enfermedad, ¿verdad? Sino que puede ser algo positivo o negativo, ¿verdad? Algo positivo para la salud, digamos, una población vacunada es algo positivo, ¿verdad? Un accidente automovilístico, una fractura no es una enfermedad, es un evento de salud negativo. Entonces, frecuencia, número de casos significa frecuencia, ¿verdad? ¿Cuántas veces se producen estos eventos de salud? Distribución es la distribución en un espacio geográfico. O sea, frecuencia y distribución de los eventos de salud y sus determinantes en las poblaciones humanas. Y la aplicación de este estudio epidemiológico en la prevención y en el control de los problemas de salud. Cuando hablamos de determinantes de la salud, este es un concepto que ustedes ya manejan, pero lo vamos a repetir. Recuerden ustedes que de acuerdo a Lalonde, canadiense de origen francés, los determinantes de la salud básicamente se pueden resumir en 4, ¿verdad? En 4. O sea, determinantes de la salud significa de qué depende que nosotros nos enfermemos. Entonces, depende de la condición biológica o genética. Por ejemplo, ustedes se pueden enfermar de cáncer, diabetes, si sus familiares son diabéticos o han presentado algún tipo de cáncer, ¿verdad? Solamente por ponerles estos dos ejemplos de enfermedades hereditarias, pero toda la condición biológica es un determinante de la salud. Otro determinante de la salud, o sea, el número 2, son las condiciones y estilos de vida. Condiciones y estilos de vida, ¿verdad? ¿En qué condiciones vive el paciente? Si tiene hábitos negativos, como el tabaquismo, el alcoholismo, el uso de drogas, ¿verdad? La vida sedentaria es un estilo negativo. La alimentación es rica en carbohidratos, grasas, o sea, alimentación insana, ¿verdad? Todos esos son estilos de vida negativos. Entonces van dos determinantes. El número 3 es el ambiente, las condiciones ambientales. ¿Dónde vive? ¿Cómo es el ambiente? Si hay polución, si hay contaminación, etcétera, etcétera, ¿verdad?
El otro determinante de la salud son los sistemas de salud. O sea, los sistemas de salud es un determinante importantísimo porque depende si nos enfermamos o no, ¿verdad? Si tenemos acceso a los servicios de salud o no. Entonces, todos esos 4 determinantes condicionan el hecho de que nos enfermemos o no. Bueno, entonces la otra pregunta sería, ¿cuáles son los determinantes de salud y en qué consisten? Lo acabo de decir ahorita, ¿va? Bueno. Doctora, disculpe, Ajá. Freddy Flores, mire que tenía problemas para entrar con mi celular y Freddy, Freddy Sebastián. Ah, sí, bueno, está bien. Le vamos a quitar la gracias. Yo falta. también, doctora Gerard. Gerardo, Yo también, excelente. doctora Bueno, Gerard. entonces miren ustedes, tenemos ahí algunos conceptos epidemiológicos, ¿verdad? Kendall, eh, que los manejan también, supongo. ¿Qué es un brote, verdad? Nos va a leer qué es un brote. Nos va a leer Sofía, Paola. Un ¿Qué es brote, un? Sí, sí, doctora, sí. un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Bueno, gracias, ¿verdad? Creo que todos manejamos ese concepto. Es una aparición repentina, una aparición brusca de un evento de salud, ¿verdad? Algo inesperado. Por ejemplo, cuando comienza el primer brote de la COVID-19 allá en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, en la China, en ese caso era una enfermedad desconocida, ¿verdad? Entonces de pronto aparecieron casos de neumonía grave, en donde no cedía con cualquier tratamiento tradicional y la gente moría. Ese fue un brote de neumonía. Cuando se produjo ese brote, los primeros casos, ¿verdad? Solamente estaban confinados a un área de Wuhan. Entonces, como no se respondía con ningún medicamento, el brote fue aumentando y aumentando hasta que se convirtió en una epidemia. O sea, el número de casos en Wuhan aumentó tanto en frecuencia, o sea, en número de casos, como como en la intensidad y en la distribución geográfica, ¿verdad? Entonces ya se llamó epidemia. O sea, una epidemia es cuando la enfermedad se va propagando activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. Está bien clarito ese concepto. De esta forma aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. Entonces aumentó el número de casos en China, ¿verdad? Lo mismo sucedió con la chikungunya, ¿verdad? La chikungunya se presentó la villa de San Francisco, aquí al este de Tegucigalpa, como un brote de un grupo de personas que habían ido a una iglesia evangélica a Usulután, El Salvador. Entonces el brote llamó la atención, sobre todo porque ya conocíamos de la existencia de la enfermedad. Ahí en ese municipio se fue propagando geográficamente, ¿verdad? Y en frecuencia hasta que se convirtió en una epidemia. Después pasó a Tegucigalpa, Francisco Morazán, todos los departamentos de fronterizo con El Salvador y se convirtió en una epidemia. Entonces, ese es un ejemplo clarito de lo que es una epidemia y de la diferencia entre un brote y una epidemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una endemia? Esa sería una otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué es un brote? ¿Qué es una epidemia? ¿Qué es una endemia? Entonces, una endemia es una aparición constante de una enfermedad, trastorno o agente infeccioso nocivo en un área geográfica o un grupo de población. O sea, puede referirse a una enfermedad de prevalencia alta y crónica, ¿verdad? Una endemia es una enfermedad que ya existe
y que se sostiene, ¿verdad? O sea, la enfermedad existe de manera sostenida en un área geográfica y enfermedades endémicas, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, el resfriado común es endémico en todos lados, ¿verdad? El dengue aquí en Honduras ha dejado de presentarse de manera epidémica para convertirse prácticamente en algo endémico, porque aquí siempre hay dengue, ¿verdad? Entonces, las enfermedades que se sostienen en un área, en un espacio-tiempo, es una endemia. Y una pandemia nos va a leer qué es una pandemia. Yolani. Aquí estoy. Pandemia. Se tienen que cumplir dos criterios para nombrar una pandemia: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Bueno, gracias, doctora. Mire, ahí está bien clarito el concepto, ¿verdad? Se tienen que cumplir dos criterios para nombrar una pandemia. Vamos a poner el ejemplo nuevamente de la COVID-19. Bueno, había una epidemia en la China que empezó como un brote en Wuhan, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros casos en Europa fueron personas que andaban turisteando o estudiando ahí en esa área de Wuhan, ¿verdad? Entonces, hubo un italiano que fue el caso índice en Italia, o sea, el primer caso, una persona que había andado en Wuhan, era un profesor invitado en una universidad, ¿verdad? Entonces, él, cuando regresó a Italia, trajo la enfermedad de la COVID-19 a Italia. En ese caso, todavía no era pandemia, es cierto, era en otro continente, pero no era pandemia porque era un caso importado. Entonces, cuando un caso solamente es importado, o sea, que adquirió la enfermedad en ese otro continente, no hablamos de pandemia. Pero esta persona propagó la enfermedad ahí en Italia, ¿verdad? Entonces, se la transmitió a otra persona y esta a otra. Entonces, así se propaga en Italia. No sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Que eso se mencionaba en todos los medios de comunicación. Entonces, ya con el hecho de que ya tomara esta enfermedad dos continentes, Asia y Europa, ya era una pandemia, ¿verdad? Posteriormente vinieron los primeros casos al continente americano, a Estados Unidos, después a Brasil, y así siguió propagándose en todo el continente americano, ¿verdad? Recordarán ustedes cuando llegó a Honduras aquel primer caso, ¿verdad? Una señora que había andado en Suiza y otra muchacha que trabajaba ahí en España, entonces ella vino de vacaciones, fueron los dos primeros casos de COVID, ¿verdad? Se hizo un escándalo periodístico y entonces fue cuando la universidad se paró, no sé si recuerdan ustedes, un martes 11 por ahí, ¿verdad? Entonces, esos fueron los primeros casos aquí en Honduras. Posteriormente, estos habían tenido contacto con otras personas y así se fue propagando. Entonces, la COVID muy pronto se convirtió en una pandemia porque no solo afectó Asia, Europa, América, sino que en todos los continentes, ¿verdad? El último continente que presentó casos de COVID fue Oceanía, o sea, Australia, por ser una isla, siempre sucede así, ¿verdad? Bueno, entonces creo que tenemos bien clara la diferencia entre estos cuatro conceptos. Doctora. Estos conceptos de sí, Kendall, ya le voy a quitar Ok. Sí, ya le voy a... Ustedes inmediatamente que se conectan, yo los veo, entonces no hay problema. No, es que tengo Ajá. una consulta. Ajá, diga. Es que cuando estaba mencionando el concepto de endemia, mencionó que la diabetes también podría ser, entonces no es necesariamente de transmisión. Mire, la diabetes todavía no hemos visto nosotros que es una enfermedad que puede ser genética, pero al mismo tiempo puede estar involucrado un agente infeccioso. O sea, cuando hablamos de endemia,
no necesariamente hablamos de enfermedades infecciosas, ¿verdad? Sino que se habla de enfermedades infecciosas y no infecciosas. Obviamente ya sabemos que las enfermedades infecciosas son aquellas que son transmitidas por un agente infeccioso, por ejemplo, virus, bacterias, parásitos, hongos, priones, etc. Entonces, excelente su observación, Kendall, ¿verdad? Hablamos de endemia, enfermedades que ya existen. Entonces, si nosotros queremos hablar de una enfermedad infecciosa, podría ser una gripe, una tuberculosis, una hepatitis, ¿verdad? Que son enfermedades que ya existen en el país de manera permanente. Bueno, la diferencia entre salud y enfermedad son conceptos demasiado analizados por todos ustedes en las otras clases, ¿verdad? Entonces vamos a obviar porque ya lo manejamos muy bien. Ahora, el enfoque epidemiológico, este enfoque epidemiológico, de esta manera se aborda estos conceptos de epidemiología en estos módulos de la OPS, los que yo les estaba hablando, ¿verdad? Que se llama, los módulos se llaman MOPS, que se refieren al enfoque epidemiológico de los eventos de salud. Entonces vean ustedes que es un enfoque epidemiológico. Nos va a leer esto André Noel. André Noel. El enfoque epidemiológico busca estudiar los problemas de salud y enfermedad de la población a través de los indicadores e índices de salud con el fin de plantear las medidas de intervención más adecuadas, centrándose en la prevención primaria. Bueno, excelente, gracias, doctor. Entonces, vean ustedes, de esta manera se van a abordar todos estos conceptos de estos módulos de la OPS, ¿verdad? Miren, no se me salgan ustedes, porque ahorita son las 3:31. Ya no voy a aceptar a nadie más si se sale, ¿verdad? Porque se están entrando y saliendo. Entonces, de ahora en adelante ya no vamos a aceptar a nadie. Bueno, tenemos aquí el primer concepto. Sería otra pregunta de la guía, ¿verdad? ¿Qué son las enfermedades no transmisibles? O sea, las enfermedades no transmisibles son aquellas que no son transmitidas, valga la redundancia, o contagiadas, ¿verdad? Por un agente infeccioso. Entonces, las enfermedades no transmisibles también se conocen como enfermedades crónicas. Acuérdense que en las tareas les he puesto varias preguntas sobre estas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Tienden a ser, las enfermedades crónicas no transmisibles tienden a ser de larga duración, la diabetes, la hipertensión, los problemas tiroideos, todas son enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Suelen ser de larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y culturales. Entonces, las enfermedades crónicas no transmisibles sería el ejemplo típico de enfermedades endémicas, ¿verdad? O sea, su etiología es genética, fisiológica, ambiental, conductual, pero hay algunas enfermedades crónicas no transmisibles en donde está involucrado un agente infeccioso, ¿verdad? También, por ejemplo, en la misma hepatitis B, puede estar involucrado un enterovirus, ¿verdad? En la gastritis crónica y en el cáncer de estómago sabemos que está involucrado el Helicobacter pylori, ¿verdad? En el cáncer de cervix, el virus del papiloma humano, o sea, son enfermedades crónicas, pero excepcionalmente son producidas por un agente infeccioso. Entonces, diversos estudios epidemiológicos y de laboratorio proveen sugestiva evidencia sobre el posible rol causal de agentes infecciosos, lo que les estaba mencionando ahorita, en la patogénesis de ciertas enfermedades crónicas, porque normalmente hablamos nosotros de que las enfermedades crónicas no son transmisibles, ¿verdad? Pero hay excepciones. Hay excepciones en donde sí pueden ser producidas
por un agente infeccioso. Tenemos aquí un listado en el módulo de la OPS, ¿verdad? De algunas enfermedades crónicas en donde está involucrado un agente infeccioso. Entonces, otra pregunta de la guía sería esta, ¿verdad? Que ustedes tienen un listado largo de enfermedades crónicas en donde se involucra un agente infeccioso. Vamos a mencionar las más importantes que ya lo manejamos esto, ¿verdad? El cáncer cervical, el agente infeccioso sospechado, el virus del papiloma humano, esto ya no es sospechado, sino que es una realidad, ¿verdad? El cáncer de hígado o carcinoma hepatocelular, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. La úlcera péptica y el carcinoma gástrico, el Helicobacter pylori. La enfermedad isquémica coronaria, la clamidia neumonía, ¿verdad? O sea, en algunas situaciones, no siempre, pues porque la enfermedad isquémica coronaria tiene otra etiología, pero sí se ha visto involucrado la clamidia neumonía. La diabetes mellitus tipo 1 está involucrado un enterovirus. La artritis reumatoide, el micoplasma, ¿verdad? La sarcoidosis, el virus del herpes humano número 9. Litiasis o cálculos renales, las nanobacterias. La esquizofrenia, miren ustedes, enfermedades mentales, ¿verdad? La esquizofrenia, el virus de la enfermedad de Borna. La depresión mayor, el virus de la enfermedad de Borna también. En el sarcoma de Kaposi, ya sabemos, ¿verdad? El virus del herpes humano, número 8. En el meduloblastoma de la infancia, el poliomavirus neurotrópico humano. En la esclerosis múltiple, el virus del herpes humano número 6. Y en la enfermedad renal poliquística, los hongos, ¿verdad? Los hongos. Bueno. Otra clasificación de enfermedades es en transmisibles y no transmisibles. Nos va a leer esta diapositiva Junior Josué. Junior, si no contesta, significa que no está conectado. Entonces le vamos a poner aquí un llamado, ¿verdad? No contestó. NC. Y ya varias veces ha sucedido con Junior. Entonces nos va a leer esta diapositiva Gabriela Alejandra. Bueno, gracias, doctor. Entonces. Doctora, disculpe, ahorita me acaba de llamar a mí, pero no pude contestarle porque el micrófono me estaba fallando, pero sí, aquí estoy. Junior, no Junior, ¿sí? Pero no contestó Junior. No, sí, es que el micrófono no pude encenderlo, entonces fue por eso. Ah, bueno, está bien. Entonces, como ustedes pueden ver, existen varias clasificaciones de enfermedades, ¿verdad? Y estamos evaluando aquí las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, las enfermedades transmisibles son ocasionadas por un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han ingerido alimentos mal preparados o preparados con poca higiene, pueden adquirir un agente como la shigella, la salmonela, ¿verdad? El mismo vibrio cólera. Entonces, los productos tóxicos de estas bacterias van a ocasionar los síntomas, ¿verdad? Entonces, esto se va a manifestar. Estas enfermedades transmisibles se caracterizan por la transmisión de este agente o sus productos tóxicos de un reservorio a un huésped susceptible, porque si el huésped no es susceptible, entonces no va a adquirir la infección, o por lo menos
no va a presentar síntomas. Se puede transmitir de manera directa de persona a persona o de un animal a una persona, o indirecta por medio de un huésped intermediario de naturaleza vegetal o animal, ¿verdad? O por medio de un vector, como en el caso de las enfermedades vectoriales, o por medio de un ambiente inanimado, ¿verdad? Las enfermedades también se clasifican en reemergentes y emergentes. Entonces, una enfermedad emergente es una enfermedad, ¿verdad?, relativamente nueva. Entonces, la pregunta sería la de la guía, ¿qué es una enfermedad emergente? Es una enfermedad transmisible cuya incidencia en seres humanos se ha incrementado en los últimos 25 años del siglo XX para acá, ¿verdad? O sea, de 1975 hasta la actualidad, y que amenaza incrementarse en el futuro cercano. O sea, es una enfermedad relativamente nueva, por eso se llama enfermedad emergente, ¿verdad? Después vamos a ver ejemplos. ¿Y qué es una enfermedad reemergente? Es otra pregunta. Es una enfermedad transmisible que ya había sido conocida en la humanidad, ¿verdad? Y que de pronto desapareció y por un estímulo X vuelve a resurgir, vuelve a aparecer, ¿verdad? De una manera que constituye una amenaza para la humanidad. Por ejemplo, el cólera, ¿verdad? La tuberculosis también son enfermedades que se habían controlado y de pronto reaparecieron. La peste bubónica, ¿verdad? Son enfermedades, la misma influenza o gripe aviar. Recuerden ustedes la epidemia del 2018, ¿verdad? Prácticamente un año después, 100 años, perdón, después, la influenza H1N1, o sea, son enfermedades reemergentes por 50, 100 años y vuelven a resurgir. Entonces, miren, estas son causas por las que se atribuye la emergencia y reemergencia de enfermedad. La razón, ¿verdad? Marvelin, que tenemos en pantalla, Marvelin. Bueno, entonces Marvelin no está contestando. Aquí estoy. No hay excusa. Bueno, Aquí entonces estoy, doctora, no leamos, sé si Marvelin. me escucha. Sí, sí. Ok, las nuevas enfermedades transmisibles emergentes pueden resultar por cambios o evolución de los organismos existentes, propagarse a nuevas áreas geográficas o nuevas poblaciones humanas. Ciertas infecciones previamente no reconocidas pueden aparecer en personas que viven o trabajan en áreas que están experimentando cambios ecológicos que incrementan la exposición humana a insectos, animales o fuentes ambientales que albergan agentes infecciosos nuevos o inusuales. Bueno, gracias. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Estas causas que contribuyen a la emergencia y reemergencia de enfermedades. Esta sería otra pregunta de la guía, ¿verdad? Son cambios en la evolución de los organismos. Recuerden que en el planeta Tierra nada es eterno, ¿verdad? O nada es fijo. Todo cambia, o sea, hay cambios en la evolución de los organismos, las áreas geográficas que son habitadas por poblaciones humanas nuevas, las infecciones que previamente no eran reconocidas, a veces aparecen, ¿verdad? Hay enfermedades que podrían haber existido y no nos damos cuenta que existían. Por ejemplo, el SIDA no necesariamente existía desde 1980, sino que podía haber existido y nosotros simplemente veíamos los síndromes por separado, pero era una
enfermedad, era una entidad infecciosa bien establecida, ¿verdad? Tenemos aquí los factores que contribuyen, esta es una pregunta también de la guía, factores que contribuyen a la emergencia de enfermedades, ¿verdad? Los factores demográficos o poblacionales, factores de comportamiento, ¿verdad? Como la promiscuidad sexual, la dieta insana, factores tecnológicos, factores industriales, ¿verdad? La tecnología, la industrialización, factores derivados del desarrollo económico y utilización de la tierra, el comercio internacional, la adaptación y el cambio de los microorganismos, ¿verdad? Que sufren mutaciones y así se adaptan para enfermar pública. Entonces, aquí ustedes tienen una lista, una página del manual de la OPS, ¿verdad? En relación a estas categorías que salen del aparecimiento o reemergencia de estas enfermedades, nos va a leer la diapositiva. Andrea Celeste. Andrea Celeste. Están los factores sociales, como el empobrecimiento económico, conflictos civiles y armados, crecimiento poblacional, inmigración y deterioro urbano. En la atención de salud, los nuevos dispositivos médicos, el trasplante de órganos y tejidos, drogas inmunosupresoras, uso masivo de antibióticos. En la producción de alimentos está la globalización de productos alimentarios, cambios en la preparación, procesamiento y empaque de alimentos. En la conducta humana es el comportamiento sexual, el uso de drogas, viajes, dietas, actividades al aire libre y uso de baterías. En los cambios ambientales está la deforestación y reforestación, los cambios en los ecosistemas del agua, inundaciones y sequías, desastres naturales, hambruna, calentamiento global. En la infraestructura de salud pública está la restricción o reducción de programas preventivos, inadecuada vigilancia de enfermedades transmisibles, escasez de personal entrenado, como epidemiólogos, laboratoristas, especialistas en control de vectores. Y en la adaptación y cambio microbiano están los cambios en la virulencia y producción de toxinas, desarrollo de resistencia a drogas y microbios como cofactores en enfermedades crónicas. Bueno, gracias, doctora. Entonces, es verdad que tenemos estas factores y reemergencia de enfermedades, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí ejemplos de enfermedades emergentes. Entonces, recordándoles que enfermedades emergentes son aquellas enfermedades relativamente nuevas, ¿verdad? Entre comillas, que han aparecido en la humanidad desde los últimos 25 años del siglo XX. Vean ustedes, la fiebre hemorrágica del ébola, la influenza H1N1, acá tenemos un ejemplo, H5N1, ¿verdad? La neumonía por morbillivirus, el síndrome pulmonar por rotavirus, es una enfermedad. Fiebres hemorrágicas por arenavirus, la lichiosis, la velosis, la gastritis por Helicobacter pylori, el síndrome de shock tóxico por estafilococo, la enfermedad de Lyme, todas esas son enfermedades relativas, ¿verdad? Me imagino que estas enfermedades, todas ellas no son extrañas para ustedes porque tema de microbiología. Y en la otra tenemos algunos ejemplos de enfermedades reemergentes, o sea, ya habían hecho estrago y reaparecen. El dengue pues había hecho estragos en el siglo antepasado y reapareció ahí
por 1977, ¿verdad? La rabia, la fiebre amarilla, el cólera, la difteria, la fasciitis necrotizante, la leptospirosis, la peste, la tuberculosis y el paludismo, ¿verdad? Son ejemplos de enfermedades reemergentes. Esta es otra pregunta de la guía, ¿verdad? De ejemplos de enfermedades emergentes y reemergentes. Bueno, miren, estas son las variables clásicas de la epidemiología. Entonces, la pregunta de la guía sería, ¿cuáles son las variables clásicas de la epidemiología? Ahí está la respuesta, ¿verdad? Tiempo, lugar y persona. Estas son variables o determinantes principales de la salud de enfermedad que nos ayudan al estudio y a la distribución de los eventos de salud, ¿verdad? Esto es algo básico. Todo evento de salud, todo problema de salud se va a producir en un tiempo determinado, en un lugar determinado y en una persona, pues. Entonces, ¿para qué nos sirve la variable tiempo? Esta es una pregunta de la guía. El tiempo, la variable tiempo nos va a permitir identificar factores de riesgo asociados a los eventos de enfermedad, ¿verdad? La variable tiempo nos permite anticipar su ocurrencia y adoptar medidas preventivas. La estacionalidad, ¿verdad? Los ciclos, la tendencia secular para graficar la frecuencia de la enfermedad a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, más adelante nosotros vamos a ver, a graficar a través de la curva epidémica y el canal endémico esta variable tiempo, ¿verdad? En donde no solamente incluimos la estacionalidad, ¿verdad? O sea, el clima, sino que el tiempo en sí, los meses en que ocurren las grandes epidemias, cuando se nos suben, ¿verdad? Los picos en estas epidemias, pues es importantísimo y más adelante vamos a ver las herramientas fundamentales. Una ciudad, ¿verdad? Una ciudad, una aldea, un hospital, un centro de salud. Todo eso es espacio geográfico, ¿verdad? Una manzana en una colonia, esto es importantísimo. En la variable tiempo también evaluamos la tendencia secular de las enfermedades, ¿verdad? Como, perdón, en el lugar, las grandes pandemias, ustedes ven la importancia, ¿verdad? Para que una enfermedad se convierta en una pandemia, tiene que abarcar por lo menos 2 continentes. Pues entonces ahí juega un papel importante la variable lugar, ¿verdad? Entonces vean ustedes lo que dice acá, es fundamental para conocer la extensión y velocidad de la diseminación. ¿Verdad? Las características físicas y biológicas nos permiten generar hipótesis sobre factores de riesgo. Y el domicilio, el área rural, el área de trabajo, lo que les decía, ¿verdad? El área de trabajo, la ciudad, la provincia, el hospital, el país, la aldea, el caserío, etc. Y la variable persona son las características de las personas que nos permiten identificar la distribución de las enfermedades, los factores y los grupos en riesgo. La ocurrencia de las enfermedades es debido a la susceptibilidad y el nivel de exposición y de combinación, ¿verdad? Por ejemplo, algunas características de la variable persona, que inclusive ya lo vimos en... Fíjense que alguien tiene encendido su micrófono. Estamos escuchando unas voces ahí. Fíjense bien todos entonces, a ver quién es la que tiene encendido, él o la persona que tiene encendido o activado el micrófono. Entonces, vean ustedes, ¿verdad? Que la edad es una variable persona porque uno, para enfermarse, digamos, ocurre en los extremos de la vida, ¿verdad? Tienen más riesgo de enfermarse una
persona mayor de 60 años y un niño menor de 1 año, digamos, ¿verdad? Entonces, esas son características de la variable persona, ¿verdad? La edad, el estado inmunológico, el sexo, etcétera. Ahora vamos a ver lo que es causalidad. Nos va a leer esta diapositiva André Noel. André Noel. Sí, doctora. Bueno, Doctora. dígame. No, que me estaba llamando. Ah, sí, diga. Bueno, la casualidad, pues, es el Ajá. enfoque epidemiológico que busca las explicaciones de por qué suceden los eventos de enfermedad, relación entre causa y efecto. Y pues el enfoque epidemiológico considera que la enfermedad, primero, no es al azar, segundo, no se distribuye homogéneamente, y tercero, posee factores asociados tales como la temporalidad, la fuerza de asociación, la consistencia de la observación, la especificidad de la causa y el gradiente biológico. Y la plausibilidad biológica. Miren, no sé si ustedes, algunos están en su teléfono, ¿verdad? Pero a lo mejor no pueden leer toda la pantalla. Bueno, entonces la causalidad, ustedes saben que es un factor fundamental en la explicación de todos los fenómenos, ¿verdad? Ustedes cuando llevaron su clase de filosofía vieron una categoría dialéctica que es la causa y el efecto, pues entonces este fenómeno se produce en todos los eventos de la vida, ¿verdad? Y el enfoque epidemiológico de la OPS también lo explica en relación a la causa y efecto de una enfermedad. Entonces lo que nos dice es que una enfermedad o un evento de salud, perdón, no se va a producir al azar, no se distribuye homogéneamente porque todo es diferente, todo cambia y que posee factores asociados como la temporalidad, ¿verdad? Toda causa precede a su efecto. Esta es una ley científica, pues. La fuerza de asociación, la consistencia de la observación como parte del método científico, la especificidad de la causa, el gradiente biológico, o sea, el efecto dosis-respuesta, que es bien importante en la causalidad de las enfermedades, ¿verdad? Hay enfermedades que necesitan determinada dosis del agente infeccioso para que se presenten los síntomas. Y la plausibilidad biológica. Las enfermedades en la población es un fenómeno dinámico, o sea que cambia. La propagación depende de la interacción entre la exposición y la susceptibilidad de los individuos y de los grupos de dicha población, ¿verdad? Y de los determinantes de la salud que ya los mencionamos, considera que toda causa precede a su efecto, que es el principio del determinismo causal. Entonces, una pregunta de la guía sería, ¿cuáles son los dos métodos que explican la causalidad de los eventos de salud? Esa es una pregunta, cópienla. La respuesta es la tríada epidemiológica. O sea, voy a repetir, ¿cuáles son los mecanismos de causalidad en los eventos de salud? La respuesta es la tríada epidemiológica y el modelo de causas componentes o componentes causales. Vamos a explicar cada uno de ellos, ¿verdad? La tríada epidemiológica es el modelo de causalidad tradicional de las enfermedades transmisibles, ¿verdad? Que nos dice que la enfermedad es el resultado de la interacción entre el agente, el huésped susceptible y el ambiente que manejamos nosotros muy bien, ¿verdad? Entonces, nos habla de esta triada epidemiológica como factor causal de los eventos de salud.
o de las enfermedades infecciosas. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿verdad? El agente etiológico, el agente o el agente infeccioso, que es un microorganismo, y hay agentes no infecciosos, ¿verdad? Hay agentes infecciosos y no infecciosos, que ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, los típicos agentes infecciosos, bacterias, o los que ustedes vieron en microbiología, no vamos a repetir, ¿verdad? O sea, y los agentes no infecciosos, los agentes químicos o físicos, ¿verdad? Como las radiaciones, los golpes, etcétera, etcétera, etcétera. Son agentes no infecciosos, pero que producen un daño a la salud, ¿verdad? El otro elemento de la triada epidemiológica es el huésped susceptible, o sea, nosotros, en donde para que nos enfermemos depende de la susceptibilidad del huésped, de la capacidad de respuesta, de la edad, del grupo étnico, del género, del estado socioeconómico, de los estilos de vida, ¿verdad? Ahí van ejemplos de todos los determinantes de la salud. Y el otro elemento es el ambiente, ¿verdad? El ambiente, los factores ambientales que engloban el ambiente físico, social y biológico. Entonces, de eso se trata la triada epidemiológica que ustedes ya manejan muy bien, ¿verdad? Entonces, aquí está. Tenemos en este triángulo, ¿verdad? El agente, el huésped y el ambiente. Y en medio de ellos el vector, ¿verdad? El vector que va a contribuir a la transmisión de las enfermedades. El otro modelo es el modelo de causas componentes o componentes causales, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí algunos conceptos que son preguntas de la guía, ¿verdad? ¿Qué son las causas componentes? Ahí tienen la respuesta, ¿verdad? Son todas las posibles condiciones o eventos e incluyen factores del ambiente, del agente y el huésped. Entonces, miren ustedes que las causas componentes son los agentes causales, ¿verdad? De los eventos de salud, de las enfermedades. Entonces, factores del ambiente. Ejemplos de factores del ambiente. El agua contaminada, ¿verdad? Una letrina cerca de un pozo. El no higienizar los alimentos que ingerimos. La contaminación ambiental, ¿verdad? La polución de los agentes infecciosos. Entonces, el agente es causal, ¿verdad? Que tiene muchas características que vamos a ver más adelante, y el huésped, o sea, el individuo que se puede enfermar, nosotros. Entonces, las causas componentes son los factores causales de cada uno de los elementos de la triada epidemiológica que hace que nos enfermemos. Ajá. La otra pregunta es, ¿qué es una causa suficiente? Entonces, es un conjunto mínimo de condiciones que actúan en concierto para producir la enfermedad. O sea, una causa suficiente es un conjunto de causas componentes, o sea, de factores causales. Por ejemplo, para que se produzca una enfermedad X como la tuberculosis, no solamente se necesita que inhalemos el bacilo de Koch, ¿verdad? Porque podemos inhalarlo y no enfermarnos, sino que se necesitan otras causas que actuarían en conjunto para enfermarnos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué se necesita para que nos dé tuberculosis? Que nuestro estado inmunológico esté por el suelo, que nuestro estado nutricional esté por el suelo, el hacinamiento, o sea, si uno duerme con un paciente tuberculoso en una misma habitación, ¿verdad? Más de 3 personas. Influye el mismo sistema de salud, pues si es un sistema de salud pésimo, no vamos a prevenir la enfermedad, ¿verdad? Entonces, todos son factores causales
para que nos dé la enfermedad, ¿verdad? Pero hay un factor fundamental que no puede faltar y ese es el agente causal, o sea, el bacilo de Koch. Vamos a ver ese ejemplo ahí en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Ahora la pregunta sería, ¿qué es una causa necesaria? Es aquella causa componente cuya presencia es imprescindible en todo mecanismo causal de una enfermedad. Entonces la causa necesaria siempre es el agente etiológico. Vamos a poner este ejemplo del modelo de componentes causales o causas componentes con estos 3 pasteles, ¿verdad? Que ustedes ven ahí en varios pedazos. El pastel número 1, el número 2 y el número 3. Y lo vamos a ejemplificar con la enfermedad de la tuberculosis. Entonces, vean ustedes, cada uno de esos pedazos de pastel tiene una letra. Esas letras son las causas componentes, o sea, los factores de riesgo. Vean ustedes que en cada uno de los pasteles hay diferentes letras. Hay unas letras que se repiten y otras no. Entonces, ninguna letra se encuentra repetida en los 3 pasteles. Solo una letra se encuentra repetida. ¿Cuál es la letra que se encuentra repetida en los 3 pasteles? ¿Alguien que me diga? La letra A. Rápido. La letra A, perfecto. ¿Quién mencionó? Porque aquí no nos estamos viendo, ¿verdad? La Yolani. Y Kendall también. ¿Quién? Gerardo. Gerardo y Kendall. quién más? Yolani. Y Kendall. Yolani, bueno. Y Entonces Kendall. se puede ver porque la letra A está ubicada arriba del pastel, ¿verdad? Por ejemplo, la B se repite en el pastel 1 y en el pastel 2. Y así sucesivamente. Entonces son diferentes. Solo hay una que se repite en los 3. Entonces, esa significa el factor de riesgo que no puede faltar para que se produzca una enfermedad. Y obviamente ese es el agente etiológico, ¿verdad? El que no puede faltar. Lo que nos están ilustrando aquí es que para que se produzca una enfermedad, se necesita un conjunto de causas componentes que son todos los pedazos del pastel, ¿verdad? Entonces, cada uno de los pedazos del pastel es un factor de riesgo que son los determinantes de la salud que se llaman causas componentes. Entonces, un conjunto de causas componentes forman una causa suficiente para que se produzca la enfermedad, ¿verdad? Entonces, ven ustedes aquí, causa suficiente 1, causa suficiente 2, causa suficiente 3, ¿verdad? Para que se produzca esta enfermedad de la tuberculosis se necesita una infinidad de causas de componentes, ¿verdad? Ya dijimos, pues. Todo lo que nos puede ocasionar. Entonces, no va a haber tuberculosis si el conjunto de causas componentes no es suficiente para enfermarnos de tuberculosis. Entonces, por ejemplo, el inciso B podría ser el estado nutricional, ¿verdad? El pedazo de pastel E podría ser el hacinamiento. El D podría ser la condición económica. El C podría ser nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, todos son factores de riesgo, pero obviamente no hay tuberculosis si no hay el bacilo de Koch. Pues. Así sucesivamente en la causa suficiente 2 y en la causa suficiente 3, ¿verdad? Creo que está bien claro el ejemplo que pone el módulo de la OPS. Diga. ¿Y las causas, por ejemplo, las socioeconómicas, dónde entrarían? La socioeconómica, recuerden que al principio de esta presentación yo les estaba mencionando los determinantes de la salud, ¿verdad? ¿De qué depende
que nos enfermemos. Entonces les dije, voy a repetir, ¿verdad? Que hay 4 determinantes de la salud. No hay ninguna diapositiva de los determinantes, pero se lo estoy explicando con detalle. Acuérdense. Los determinantes de la salud son lo biológico o genético, los estilos de vida pésimos, el ambiente y los sistemas de salud. Entonces, esos son los 4 componentes determinantes de la salud, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos determinantes de la salud tiene lo que son causas componentes. Por ejemplo, lo biológico, ¿verdad? Es un ejemplo. En lo biológico está lo genético. Si su padre y su madre han padecido en una mujer, ¿verdad? O sea, de diabetes o en un varón, usted tiene la diabetes como en el banco, pues va a padecer de diabetes. Entonces, ese es un componente causal, ¿verdad? Lo genético, por ponerles un ejemplo. Entonces, algo del factor biológico también estaría incluido el estado nutricional, el estado inmunológico. O sea, cada uno de las causas componentes tiene factores para enfermarnos, ¿verdad? Entonces, yo ahorita les estoy poniendo ejemplo del factor biológico o genético, ¿verdad? El estado inmunológico, el estado nutricional, la herencia. Eso pueden ser causas componentes o factores causales también, ¿verdad? Por ejemplo, en los estilos de vida, el fumador, el drogadicto, el gordo, la persona muy desnutrida por no comer, ¿verdad? Son ejemplos del componente de estilo de vida. Pues al drogadicto solo le espera la muerte o el manicomio, ¿verdad? Entonces son agentes causales, o sea, son causas componentes del determinante de salud, de estilo de vida. El otro determinante que nosotros vimos es lo ambiental, ¿verdad? Entonces, dentro de lo ambiental hay un montón de causas y componentes. Por ejemplo, el hacinamiento. Cuando una casa es de paja, ahí se puede alojar la chinche picuda, pues es un ejemplo de algo ambiental. Si usted vive cerca de una fábrica, la contaminación de los océanos, o sea, lo ambiental es toda una cátedra en donde hay un montón de componentes causales de enfermedad. Y el cuarto determinante de la salud es el sistema de salud. También tiene muchas causas, componentes o factores de riesgo causales, ¿verdad? Por ejemplo, si el sistema de salud es deplorable, igual el hondureño, sus habitantes tienen mucho mayor riesgo de enfermarse, ¿verdad? Porque no hay medicamentos en los hospitales, no hay educación en la población, no hay presupuesto para salud, ¿verdad? Entonces, eso también son causas componentes. Entonces, todos esos factores de riesgo o causas componentes que les mencioné en cada uno de los determinantes de la salud son factores de riesgo para enfermarnos, o lo que es lo mismo, causas componentes, ¿verdad? Entonces, no sé si quedó bien claro, pero algunas situaciones yo les digo que si estamos así de manera virtual, graben mi voz, porque si me van a reclamar en el examen, de ahí me reclaman. De hecho, ya lo han hecho, ¿verdad? Cuando no había clases presenciales, medio mundo me grababa y me reclamaba, usted dijo esto, y si lo dije, lo dije. Entonces, no sé si quedó bien claro este modelo de causa componente, que es más amplio que el modelo de la triada epidemiológica. O sea, se repiten, ¿verdad? Muchas situaciones, pero es más amplio porque aquí nos abarca también los factores ambientales, sociales y de estilo de vida, ¿verdad? Entonces, este es el modelo de causalidad de enfermedades propuesto por los epidemiólogos canadienses. Digamos, aquí en el continente americano, Canadá y en el mundo. Es un ejemplo de salud
pública y de epidemiología, ¿verdad? O sea, donde se hacen los estudios más serios, ustedes van a ver que la mayoría de los nombres de las personas estas son de origen francés. Por ejemplo, Lalonde, pues, de la que nos habla del modelo este de los determinantes de la salud. Bueno. En la historia natural de la enfermedad también aparecen nombres de canadienses, ¿verdad? Bueno, la historia natural de la enfermedad ya lo vieron ustedes, solo estamos repasando porque es el primer tema. O sea, yo ya he dado la clase de introducción a la salud pública, la clase de salud pública 1, y este tema es parte de esos espacios de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿qué es la historia natural de la enfermedad? Bueno, la historia natural de la enfermedad, les voy a dar un ejemplo así verbal, sencillo. Miren, la historia natural de la enfermedad es todo lo que pasa desde que nosotros entramos en contacto con el agente causal de la enfermedad, todo lo que nos va a pasar en nuestro organismo en ausencia de intervención médica, o sea, sin tratamiento, sin médico. ¿Por qué? Porque si hay un tratamiento, la historia se ve cortada porque nos vamos a curar o vamos a prevenir la enfermedad, ¿verdad? Entonces, todo lo que pasa, por ejemplo, ahorita en el examen, en el primer examen, yo le puse una pregunta que decía, ¿cuál es la historia natural de un paciente con tuberculosis si no es tratado médicamente? Entonces, la respuesta era, moriría en un 50% o sobreviviría, ¿verdad? En un 50% dependiendo de los factores, de los determinantes de la salud, ¿verdad? De su estado inmunológico, su estado nutricional, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la historia natural de la enfermedad, ¿verdad? Todo lo que pasa desde que la gente entró en contacto con nosotros hasta que nos morimos, pues la historia natural de la enfermedad puede terminar en muerte o en rehabilitación o en discapacidad, ¿verdad? Entonces, vean ustedes los periodos de la historia natural de la enfermedad que aquí están, ¿verdad? Aquí están en este cuadrito que se lo tienen que aprender. Tiene dos grandes periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. El periodo prepatogénico es antes de que nos enfermemos, antes de que el agente etiológico entre a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces pueden ver usted, antes de la enfermedad, el agente etiológico, aquí está, el huésped y el ambiente están dispersos, no se han conocido, no han entrado en contacto, ¿verdad? Entonces, este es el periodo prepatogénico. ¿Qué medidas preventivas? Entonces, pregunta de la guía, ¿qué es el periodo prepatogénico? Otra pregunta de la guía es, ¿qué nivel de prevención se enfoca en el periodo prepatogénico? La prevención primaria, la atención primaria en salud. Vean ustedes, aquí están los niveles de prevención, ¿verdad? Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Son los niveles de prevención. Entonces, otra pregunta de la guía sería, ¿cuáles son los niveles de prevención? Aquí está, primaria, secundaria y terciaria. Ajá. La prevención primaria es actuar antes de que la persona se enferme. O sea, es la APS, ¿verdad? La atención primaria en salud. Antes de que nos enfermemos es donde los sistemas de salud tienen que actuar, ¿verdad? Los sistemas de salud de mayor éxito en el mundo son los que actúan en APS, en prevención primaria. Por ejemplo, Noruega, Finlandia, Suecia, en Alemania, en Dinamarca, Canadá. En estos países es en donde más se trabaja en atención primaria, en salud, ¿verdad? O en prevención primaria.
Entonces, ¿qué hay que hacer en la prevención primaria? Aquí lo tiene. Entonces, actividad, la pregunta sería, ¿cuál es el actuar de la prevención primaria? Aquí está la respuesta. Fomento a la salud y protección específica. Fomento a la salud es lo que estábamos hablando ayer, ¿verdad? Educación para la salud, promoción de la salud, educación a la población, afiches, spot publicitario, educación, educación y más educación, ¿verdad? Y la protección específica que se refiere a algunas medidas de prevención primaria que ya van dirigidas a las personas directamente. Por ejemplo, las vacunas son un ejemplo típico de la protección específica, ¿verdad? Porque es específica, digamos, yo me estoy aplicando la vacuna de la COVID en contra de la COVID-19. Me están protegiendo para que el virus de la COVID-19 no vaya a entrar en contacto conmigo, ¿verdad? Que soy el huésped, entonces, o que el virus de la polio no vaya a entrar en contacto con la persona. A eso se le llama protección específica. Entonces, esos son elementos de la prevención primaria que hay que realizarlos, obvio, en el periodo prepatogénico. Ahora vamos al periodo patogénico. El periodo patogénico comienza desde que el agente etiológico entró al huésped, desde que nos infectamos, ¿verdad? Ahí empieza. Nosotros podemos infectarnos, pero no enfermarnos. Acuérdense lo que es infección, ¿verdad? Que se lo he dicho en reiteradas ocasiones, pero se lo voy a repetir. Infección es la entrada, desarrollo y multiplicación del agente etiológico al huésped en general, porque podría ser que ese huésped no fuera susceptible, ¿verdad? Podría ser susceptible o no susceptible. Entonces, ya aquí ya entró el virus en nosotros. Entonces, ya cuando el virus se comenzó a replicar en nosotros, ahí empieza el periodo patogénico, ¿verdad? Entonces, en el periodo patogénico, tenemos lo que se llama el horizonte clínico, esta raya que ustedes ven acá, ¿verdad? El horizonte clínico, en donde al principio se va a producir lo que llamamos periodo de latencia. Periodo de latencia, ¿qué significa? Cuando nosotros ya estamos infectados, pero no podemos transmitir la enfermedad. Entonces, periodo de latencia, ya nos infectamos, pero todavía no podemos transmitir la enfermedad. Entonces, el periodo de latencia comienza con la introducción del agente etiológico y nosotros lo andamos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, hablando del concepto que da el manual de la OPS, ¿qué es periodo de latencia? Es el tiempo que sucede desde que el agente etiológico entró en nuestro organismo, o sea, al organismo del huésped, hasta que este huésped se vuelve infeccioso, pues. Entonces, lo andamos ahí, ajá, pero cuando se vuelve infeccioso, o sea, aquí en el periodo de latencia solo está latente, no transmitimos. Pero cuando se vuelve infeccioso, o sea que ya contagia, se le llama periodo de transmisibilidad. Acuérdense que ayer estábamos viendo eso desde la transmisibilidad en el tema de leptospirosis, ¿verdad? Entonces, se producen los cambios tisulares en nuestro organismo y entonces después vienen los signos y síntomas, ¿verdad? Los signos y síntomas. Doctora, Dígame. entonces ese periodo de transmisibilidad sería entre la latencia y el cambio tisular en esa recta. Sí, o sea que si ustedes ven este dibujito, ¿verdad? En este periodo de latencia se están produciendo ya los
cambios tisulares. Esta ilustración la hicieron de esa forma, ¿verdad? Entonces, para que nosotros miremos lo que sucede aquí en el periodo de latencia, todavía no transmitimos, pero ya se están produciendo los cambios tisulares, ¿verdad? Entonces, ya cuando ya se produjeron estos cambios y ya andamos transmitiendo, se llama periodo de transmisibilidad o infeccioso. Después, más adelante en la presentación vamos a aclarar estos conceptos, ¿verdad? Pero aquí ya están presentando los signos y síntomas. Entonces, vean ustedes que en el periodo patogénico hacemos prevención secundaria, ya no es primaria, ¿verdad? Entonces la prevención secundaria se divide en dos elementos. Entonces, ¿cuáles son las dos formas de prevención secundaria? Pregunta de la guía. Respuesta: diagnóstico precoz y tratamiento inmediato y limitación del daño. Entonces, la prevención secundaria tiene dos elementos: diagnóstico precoz y tratamiento inmediato y limitación del daño. Ejemplos de diagnóstico precoz y tratamiento inmediato. Les voy a poner el ejemplo típico de la tuberculosis, pero esto se puede poner cualquier ejemplo de las enfermedades infecciosas, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hacemos una baciloscopía ovar de puto en la tuberculosis, hacemos un diagnóstico precoz, ¿verdad? Porque al diagnosticar la enfermedad, vamos a prevenir secundariamente que esta persona, en donde le salió positivo el examen de puto, la transmita a otras personas ahí en su casa o en su trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le vamos a dar el tratamiento inmediato. Y entonces, una persona con tuberculosis en tratamiento, recuerden lo que hablamos en el primer parcial, ¿verdad? Ya no transmite la enfermedad, pues a los 15 días de estar tomando su tratamiento. Entonces, el ejemplo, este es un ejemplo típico de prevención secundaria, de diagnóstico precoz y tratamiento inmediato, ¿verdad? Lo mismo en el cáncer de cervix. Si nosotros hacemos una citología, estamos haciendo un diagnóstico precoz, ¿verdad? Entonces nosotros prevenimos, damos tratamiento si encontramos un NIC y prevenimos de que la persona progrese la enfermedad y vaya a morir de cáncer de cervix, pues. Entonces, esto es prevención secundaria. Y la limitación del daño, ¿cuál sería también? Tratar los signos y síntomas, pues. La limitación del daño es cuando la enfermedad ya se estableció, pues ni modo, entonces hay que dar medicamentos, pues. Y ya la prevención terciaria sería la rehabilitación, el ejemplo, ¿verdad? Ejemplo, en una fractura, nosotros el tratamiento sería inmovilizar el miembro fracturado y posteriormente, cuando ya el miembro pegó o una solución, ¿verdad?, de la fractura, entonces hacemos una rehabilitación para que el miembro recupere su función, la que tenía antes de fracturarse. Y esto es prevención terciaria, ¿verdad? Entonces, en esta ilustración de la historia natural de la enfermedad está bien detallado cuáles son los niveles de prevención, los tipos de prevención, cuáles son las actividades de prevención primaria, de prevención secundaria, prevención terciaria y en qué consisten, ¿verdad? En la diapositiva anterior había lo que, ejemplo de periodo prepatogénico, que ya lo explicamos, ¿verdad? Antes de la enfermedad, cuando hay una interacción entre el agente, el huésped y el ambiente, o sea, la epidemiológica. Ya en el periodo patogénico son los cambios en el huésped una vez realizado el estímulo en donde entra el agente etiológico, ¿verdad? Y el horizonte clínico, ya vamos a terminar, jóvenes. El horizonte clínico en donde ya está la enfermedad clínica y cuáles son los niveles de prevención, son las medidas
preventivas que se llevan a cabo en cada periodo de la enfermedad. Entonces, les hice una pregunta de cada uno de estos acápites y esto sería todo hasta hoy. Doctora, Dígame. si se muere el paciente, llegaría también a la prevención terciaria. No, porque ya murió. Acuérdense ustedes que la historia natural de la enfermedad es lo que pasa desde que uno entró en contacto hasta el final de la enfermedad, ¿verdad? Entonces el final de la enfermedad puede terminar en